El tiempo también con el ingeniero Wilfredo Acosta, ya está aquí en nuestro estudio, así que bienvenido, también acompañado de delegación de ANCUPA. Gracias por acompañarnos acá en este nuevo día y dar a conocer cómo les pareció, ingeniero, la visita y el lanzamiento justamente de la reactivación del sector palmero. Buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Muchas gracias por la invitación. La visita del ministro y su presentación del plan el día de ayer nos dejó un poco de sinsabores. Pensamos que quedó faltando mucho por realmente reactivar el sector de La Palma. Vimos que solamente se presentó un programa con créditos, pero nada más de fondo. Creo que no se analizaron los problemas de fondo del cultivo, como son el problema de comercialización, la baja productividad y los altos costos de producción. Ingeniero, tuve la sensación, que estuve presente, nos encontramos ahí, de que fue una reunión más comercial, no de presentación, en este caso, de las políticas por parte del gobierno. Escuché en la intervención referirse, según tengo mis notas acá, sobre la instalación del sistema de riego, pero no dijo cómo ni quién puede hacer, siendo una actividad de responsabilidad de los gobiernos provinciales, pero acá poco o nada se ha hecho, o el ministerio no ha dado este espacio importante. Del censo se habló de que estamos con el 2010, datos que se refiere a nivel internacional, refieren al censo del 2010, anunció para el 2022 se realizaría el censo a nivel nacional. Bueno, ANCUPA tiene su propio censo que estaremos también dando a conocer. En cuanto a financiamiento, todos esperábamos que se realice un lanzamiento, un crédito con una tasa preferencial del 5, 7%, pero se dio a conocer que recién se está analizando, estudiando, en fin, esta posibilidad. Dio a conocer alternativas de cultivo o provisión de semillas de los híbridos, que ahora todo mundo puede importar semillas de cualquier lado, pero eso puede ser perjudicial para el país, y tal vez esa haya sido la tónica para que hoy exista problemas en la PC. También dio a conocer que el uso del aceite para fumigación como alternativa, daba a conocer que ya se han realizado pruebas, etcétera, de utilizar el aceite de palma en el caso de fumigaciones, y habló de la articulación interinstitucional, que eso ya se ha mantenido en definitiva durante mucho tiempo. Es decir, eso parece que fue en síntesis el ofrecimiento del señor ministro. Sí, correcto. Esos fueron los planteamientos el día de ayer. Vemos que el Estado tiene la preocupación, hay que resaltar eso por parte del Estado y del ministro y de su equipo, de querer hacer las cosas, de tener buenas intenciones, pero creía que hasta allí quedan las cosas, al igual que su apreciación, la apreciación mía y de muchos agricultores. Es más, el día de ayer un tema mediático, pero no de fondo. Si bien es cierto, créditos siempre han existido, la idea es que se trabaje más en el acompañamiento al crédito, en el acceso, que haya acceso al crédito, que es una de las limitaciones. El acompañamiento del crédito es ver que los desembolsos que se hacen sean bien aprovechados, que hayan peritos técnicos que conozcan de los cultivos, sea de palma o de cualquier cultivo, para que vean el retorno del recurso a quien le prestó y de igual manera genere rentabilidad al agricultor. Ingeniero, como ANCUPA ayer tuvo una destacada participación, para mi observación, del señor presidente de ANCUPA, dándole a conocer los puntos claves del productor palmero, de la relación con las extractoras. ¿Eso no ha sido manifestado en un escrito, en una ayuda en memoria para el ministro? El gobierno tiene el planteamiento del sector y cuáles son los puntos principales en los que hay que tratar. Y evidentemente el día de ayer nuestro presidente fue muy enfático en tratar los temas de base, de fondo, que aquejan al sector palmicultor,
y que son los que impiden en este momento que el cultivo de la palma sea una actividad rentable. Tenemos que trabajar mucho en el tema de comercialización, hay que buscar que el agricultor al menos reciba lo que implica invertir en su negocio más una utilidad razonable y que él piense en mejorar su producción y en renovar sus cultivos. Este es un proceso que se tuvo que hacer hace mucho tiempo. Había que empezar a renovar los cultivos de una manera gradual, no esperar a que todos nuestros cultivos se vean afectados, y en este momento pues la situación de los agricultores es extremadamente grave. Ingeniero, este accionar por parte del Ministerio, por parte de ANCUPA, no será demasiado tarde. ¿Sí? Yo estoy preocupado con unas 10 plantitas de palma y tantas otras personas, pequeños productores que tienen 1 hectárea, 5 hectáreas, 10 hectáreas, que ven a futuro prácticamente la eliminación de este cultivo. Sí, es cierto. Hay algunas medidas que son demasiado tardías para la situación actual, pero yo creo que podemos hacer todavía algo, podemos hacer algo. Lo más importante en este momento es dividir la situación actual de lo que le está pasando a las plantaciones que están afectadas y a los nuevos proyectos que se van a hacer. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de manera inmediata? Hacer la declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Eso qué va a permitir? Que se destinen recursos, que se redireccionen recursos para atender la situación de calamidad que está viviendo actualmente el agricultor y que es la pérdida de sus cultivos. ¿Qué tiene que hacer el Estado en ese momento? Primero, tiene que revisar el tema de los créditos de las personas que tienen problemas sanitarios. Nadie es responsable de esto. La enfermedad llegó y atacó sus cultivos, pero los créditos que les asignaron debían haber tenido seguro agrícola para que el agricultor no pierda. Se pueden destinar recursos para eliminar las plantas que ya están enfermas y el agricultor mire si va a hacer palma en los siguientes 6 meses o 1 año, porque hay que esperar antes de sembrar, o ver a qué otra actividad se dedica, porque el solo hecho de eliminar las palmas, así estén ya muertas, necesita recursos. Y eso se puede hacer a través de la declaratoria de la emergencia sanitaria. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Cuándo es emergencia? Porque no hay recursos, sencillamente no hay recursos, y esa es una de las limitantes de por qué el Estado no ha tomado esa clase de decisiones. No tiene recursos para atender las necesidades del sector, y vemos con mucha preocupación que en el presupuesto del año 2019 se siga disminuyendo los recursos que están destinados para el sector agricultor, y eso va a impedir a que este tipo de acciones se sigan tomando, ya sea con nosotros los palmicultores o con cualquier otro de los cultivos agrícolas en este país. ¿Qué tasa de interés sería oportuno que implemente el gobierno para reactivar el sector palmero? Hay muchas cosas que se pueden hacer con respecto a los créditos, y ya lo hemos planteado al ministerio y de igual manera a los directivos de la CFN y de Ban Ecuador. Una de ellos es dejar una tasa fija para todos los proyectos y para todos los montos de inversión, y que sean lo más baja posible. Nosotros hemos pedido que sean alrededor del 5%, que sí es viable. Los intereses de los productos que nos presentaron el día de ayer son muy altos, entre el 9,75 al 11%, que son intereses muy altos y se pueden bajar. Hay que trabajar en el encaje que solicita la Junta Reguladora de Bancos es muy alto, cercano al 30%. Si bajamos ese encaje al 10%, se puede disminuir en 1,5% el interés. Se puede obviar el seguro que tienen que tener los créditos por parte de otros bancos y que lo asuma el Estado. Eso también implica un 1,5% menos. Estamos hablando de que se podrían reducir 3 puntos porcentuales el interés de los préstamos a los cuales podemos acceder los agricultores. Es simplemente decisión política, porque no lo puede hacer el ministerio, no lo puede hacer Ban Ecuador. Necesita que la Junta Reguladora de Bancos y a través de la Asamblea se haga presión para que se den estas medidas y pueda ser un producto de beneficio al sector. Otro de los temas también, bueno, ayer por poco me congelan y me decía que a lo mejor con esta baja de precio que está presentándose
que podría llegar hasta $30 la tonelada al productor. Eso prácticamente liquidaría, diría, hasta luego. Sí, pero creo que esa no es la expectativa, ¿no? Entendiendo el comportamiento del mercado, los costos de producción de los países que más producen palma, como es Malasia e Indonesia, están cercanos a $400. Eso nos hace pensar que el techo mínimo o el piso del precio podrían ser 440 dólares, que sería lo mínimo porque nadie está dispuesto a perder, y mucho menos los grandes productores de palma. Pensando en eso, sí, ese sería el peor escenario sería eso, y eso implicaría precios de la fruta de alrededor de entre 80 y $84. Eso sería muy difícil de sostener porque los costos de producción de los agricultores son mucho más altos. Usted lo decía la vez anterior, $120 la tonelada. Sí, 120, 125 estamos trabajando. El costo de producción. Costo de producción. Ingeniero, ¿habrá posibilidad de que a través del gobierno se fije un precio mínimo de sustentación, así como lo ha fijado en algunos rubros de producción? Por acá nos envía también un mensaje el doctor Villarévalo, dice, cuando baja el precio de la fruta, el de comestible no baja, utiliza la industria la utilidad, esa utilidad dice, debe ir al productor, crédito al 4% y fijar, dice, un precio mínimo en $150. Sí, eso es una de las propuestas, es una de las tantas propuestas que le hemos planteado al gobierno, el tratar de revisar, no solo hablemos de precios, sino un esquema de comercialización que sea integral, donde analice muchos aspectos. El tema de fijar un precio es un tema que se lo ha hecho en todos los cultivos agrícolas, en el maíz, el arroz, la soya, el banano, la caña de azúcar, la leche. Es un tema que ha funcionado, que puede funcionar en palma, pero que es una medida transitoria y que puede ser utilizada en estos momentos de crisis y sobre todo para enfrentar la situación de los agricultores que están perdiendo sus cultivos y que necesitan de alguna manera sostener sus ingresos y pensar en qué van a hacer en el futuro. Sería una medida muy buena por parte del gobierno. Como lo manifiesta usted, existe un margen dentro de los otros actores de la cadena, en el proceso de extracción, en el proceso de refinación, que puede ser redistribuido hacia los agricultores. En este momento necesitamos la solidaridad de los otros actores de la cadena hacia los agricultores para poder solventar esta crisis. Esa es una manera de ayudarlo y de alguna manera también garantizar su producción de materia prima, ¿no? Porque si no hay agricultores no va a haber extractores y seguramente tampoco habrán industriales. Pues el precio internacional actual que nos envían acá el informe justamente de Acupa dice 455 a 457 según el destino. Este precio se va a mantener por de aquí fin de año, los primeros meses de 2019. Bueno, el mercado funciona de una manera distinta, ¿no? A pesar de que ese es el precio internacional, en el mercado local se está pagando la fruta y cuando se hace la conversión estamos hablando que en el momento se está pagando a un aceite de entre 550 a $600. ¿Cuánto se está pagando actualmente por la fruta? Se está pagando entre 110 a $120. Es el precio actual que le están pagando a los agricultores. Bajó y que yo. Sí, ha bajado un poco, creo que está 105 está. 105, eso más o menos nos da aceite de 540, $530. Entonces está un poco más que el mercado internacional. ¿Y eso qué obedece? Obedece a que no hay aceite en el país. No hay aceite en el país, por tanto la industria puede pagar un poco más por ese aceite. Esa es una de las cosas que nosotros le pedimos a la industria, que sea solidaria y que si en estos momentos que no hay aceite puede pagar aún más, podría pagarlo por todo el año mientras solucionamos el problema actual de baja productividad por efectos climáticos y porque ya está haciendo efecto la posición de cogollo en las plantaciones de los agricultores. Pues según el dato que se mencionaba ya públicamente, está más del 56% del cultivo afectado, ¿sí? De acuerdo al hectareaje o de acuerdo al censo que tiene Cuba, ya más del 50% afectado. Esto significa inclusive que algunas extractoras estarán cerrando las puertas.
Lo que manifiesta el documento de ANCUPA es que hay presencia, ¿sí? Hay presencia de la enfermedad en ese porcentaje, pero dentro de cada una de las fincas hay un nivel de incidencia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay pocas palmas enfermas en promedio general, pero que es una acción que va a ir creciendo en el tiempo. Lo que sí es evidente, hay zonas completamente devastadas como los alrededores de Quinindé, y las plantaciones cercanas a la vía principal entre Quinindé y Santo Domingo. Ya se empiezan a ver zonas devastadas, en Monterrey hay focos grandes, pero es un proceso que tardará un tiempo. Yo creería que entre 2 a 3 años en este sector es el tiempo que transcurriría en enfermarse el 100% de las palmas. No olvidemos que las palmas, así se enfermen, siguen produciendo, y esa es una de las cosas que hay que trabajar con los agricultores. No descuidemos las palmas, hay que seguir su proceso, hay que aprovechar esa poca producción que tienen, porque la palma de alguna manera quiere seguir trabajando, quiere seguir aportando al agricultor. ¿Por qué el material guinense es más susceptible? Vamos a hacer una pausa, ingeniero, mientras saborea también un cafecito ahí. Una pausa, Raúl. Claro que sí, son las 6 de la mañana con 29 minutos, las 6 con 29 minutos regresamos. Menciones publicitarias con el doctor Juan de Belvelastegui. Los productos Agrodet son productos de prestigio y que continuamos con dando a conocer sobre la problemática de la palma aceitera. Está con nosotros el ingeniero Wilfredo Acosta, director ejecutivo de ANCUPA, analizando la situación de la palma con la visita del señor ministro que dio a conocer el plan de reactivación del cultivo. Bueno, y dentro de las partes de las preguntas que hubo, también se dio a conocer por qué la importación de aceite si nuestro país es autoabastecedor y exportador. Esa es la gran pregunta y la incógnita que tenemos los agricultores. El por qué se toma una decisión de este tipo. Si bien es cierto, conocemos que hay un libre mercado entre los países de la comunidad andina, sí es necesario que haya un control hacia las importaciones de aceite. Este es un pedido que le hicimos al ministro, porque anteriormente sí había, si no una restricción, había un documento para poder importar aceite de palma, aceite de soya y torta de soya. Hasta el 2010 existía. Las empresas que iban a importar tenían que justificar el porqué de las cosas, y en esa justificación una de ellas era determinar qué cantidad de aceite había en el país, y si no lo habían podían importarlo, pero eso es un tema que se ha eliminado. Este mecanismo lo tiene el azúcar y lo tiene la leche, ¿sí? Existe un control para impedir eso. Le estamos pidiendo al Estado que haga una regulación de la importación de aceites para que haya el aprovechamiento de la producción nacional, y eso garantice la soberanía alimentaria de este país y de nuestros agricultores. Otro de los temas también que se trató era la diversificación del uso del aceite con el fin de dar paso o dar cabida a que exista mayor consumo de aceite. El plan parece que utilizar como aceite en la agricultura, es decir, en las fumigaciones, también transformarlo en biodiesel. ¿Qué posibilidad existe? Estos son mecanismos que sí nos van a ayudar, sí nos van a ayudar. El primero, el más importante, es la producción de biodiesel a partir de aceite de palma, pero es una decisión política, porque definitivamente hacer biodiesel es más costoso que el diésel fósil. Si bien es cierto, el incremento no es muy alto, se necesita que el Estado pueda apoyarnos en esa iniciativa y decir, vamos con el biodiesel. Los estudios que se han hecho hasta el momento implican que hay un sobrecosto de entre 3 a 7 centavos por galón, que tendría que asumirlo el Estado, pero si no quiere asumirlo el Estado, podríamos transferirlo a los consumidores, que serían los transportistas, y que realmente no va a afectar en gran manera los costos del transporte, porque estamos hablando
que si un tráiler tanquea $100 de combustible, el incremento serían $3. Entonces no es un incremento muy fuerte y es una oportunidad grande de poder entregar parte de la producción excedente al gobierno. Pero necesitamos que estos procesos de transformación, que estas refinerías estén en manos de los agricultores, que los agricultores tengan la capacidad de tener una empresa transformadora. Es importante que el agricultor se integre a las cadenas de valor, que no simplemente seamos productores de materia prima, que podamos tener acceso al producto terminado, en este caso el diésel. Ese sería uno de los grandes aportes que el gobierno le podría hacer a los palmicultores. Ingeniero, ayer en el semblante, digamos, de los productores, cientos de productores que estuvieron, parece que hay una conformidad hasta cierto punto, una resignación en cuanto a la situación que vive el cultivo, ¿no? Sí, es algo que hemos visto y yo lo asumo como algo muy favorable en el tema de los agricultores, y es como estar entregando o enterrando a un ser querido, a un familiar. Es algo similar. ¿Por qué? Porque la palma fue muy bondadoso en todo este tiempo y le permitió llevar a los agricultores el sustento a sus casas. Vemos que la gente está como dejándolo ir, dejando que descanse, pero también es la idea de hacer que la gente crea en que hay alternativas. El cultivo de palma con híbridos es una buena opción, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera. Tenemos que hacerlo con las mejores condiciones, en nuestro mejor pedazo de tierra, no en toda la que tenemos, no en toda nuestra finca, en la parte más plana, en la parte de bajos, donde realmente veamos que puede producir al máximo. Y creo que esta es una alternativa viable y que vamos a tener que seguir hablando con nuestros agricultores. Nuestro compañero Raúl también tiene preguntas. Ingeniero, que no vaya a pasar la situación del biodiesel en base a la materia prima, a la palma, como les pasó a los señores agricultores con la producción del etanol. Ahora mismo se está reuniendo el señor ministro de Agricultura en la ciudad de Guayaquil con los productores cañicultores porque se está importando el etanol para la producción de la gasolina ecológica en Ecuador. Y entonces, mientras tanto, los precios a los cañicultores o simplemente se los paraliza y no hay producción del etanol en el país por falta de incentivos. Sí, el tema de la problemática del gobierno es que realmente no tiene recursos para hacer las cosas. Esto es una decisión de cuánto me cuesta y de cuánto más me podría costar, pero eso no debe ser el análisis. El análisis debe ser el beneficio del producto que se está entregando. En el caso del biodiesel, en el caso del etanol, el principal beneficio que tenemos es el mejoramiento de las condiciones de vida de los 17 millones de habitantes del Ecuador, el mejoramiento de las condiciones ambientales, la disminución de CO2, el aporte de oxígeno, el poder generar una energía a partir de un proceso agrícola. Estamos generando desarrollo en el campo. Esas son las cosas que tiene que ver el Estado, que son las cosas de fondo, no el cuánto me cuesta. Lastimosamente la situación actual lo ha llevado a eso, a definir por 1 o 2 centavos más. Tenemos que cambiar esa mentalidad y realmente si este gobierno piensa que hay que invertir en el agro, hay que hacerlo decididamente. Las muestras nos dicen lo contrario. El Ministerio de Agricultura debía haber recibido el doble o el triple de recursos de los que actualmente tiene para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Sin embargo, vemos que es al contrario. La política no está siendo clara y está yendo en contravía de lo que se dice. Bueno, ingeniero, también para renovar, pensamos que el INEAP todavía no está preparado para ofrecer un material resistente, es decir, un híbrido. ¿Qué pasaría con el INEAP? El INEAP está trabajando. El INEAP ha tenido muchísimos problemas para poder hacer la investigación que hizo hace mucho tiempo. Se ha convertido en un ente burocrático con bajos recursos y no tiene la capacidad de investigación que la tenía antes. Si no la tiene, existen materiales probados con un seguimiento muy grande de su calidad, de su proceso. Existen materiales en otros lados que ya se han probado y que son una alternativa para los agricultores.
existen materiales en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador también existen materiales muy buenos, y hay que trabajar con ellos, ¿no? El INEA puede jugar ahorita un papel importante, y es buscar que esos materiales produzcan de la manera más eficiente, hacer investigación de adaptación, de mejora productiva. Esos son proyectos que implican menos tiempo y menos recursos, y que serían un complemento a lo que ya está. No necesitamos inventar cosas nuevas, pero sí necesitamos mejorarlas. Ingeniero, en la parte final también creo que estamos analizando ya la participación del CUPA, Ministerio, INIAP, pero ¿qué debe hacer ya el pequeño empresario, en este caso el palmicultor? Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es que el agricultor no deje en primer lugar abandonado su cultivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahorita a pesar de la situación de enfermedad, y es tratar de darle manejo al problema sanitario, tratar de darle más tiempo y de poder convivir con la enfermedad. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que ayuda mucho es el trampeo. Si nosotros trampeamos en todas las zonas, podemos garantizar al menos un año más de vida. El seguir cosechando las palmas que están enfermas, el seguir de alguna manera dándole manejo, el seguirle dando fertilizante a sabiendas de que las circunstancias son difíciles, no abandonarla por completa, proteger el sistema radicular de las raíces, no utilizar herbicidas en las coronas químicas. Eso nos puede permitir manejar un poco el problema, visitar nuestras fincas, determinar cuántas plantas se nos están enfermando. Creo que eso nos va a ayudar a darnos tiempo. Y lo otro es que en las zonas que todavía no ha llegado el problema, pensemos en una renovación paulatina de nuestras plantaciones, de nuestros cultivos, el tratar de renovar las plantaciones más viejas, las plantaciones menos productivas, o ocupar un área nueva con pequeñas plantaciones de híbrido. ¿Para qué? Para no esperar a que todas las palmas se mueran. Esto nos va a dar continuidad. Si bien es cierto, estamos atravesando una situación muy crítica, también es cierto que vienen días mejores para la palma. El hecho de que haya menos fruta en el país, eso va a hacer que los costos de compra de la fruta suban. Y lo otro es que ya con las tecnologías que hay, se está evidenciando que los nuevos materiales, los híbridos, pueden sustituir a la soya en el producto terminado cuando se vende al consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente nosotros importamos 120.000 toneladas de soya de Bolivia, de Argentina. Esas 120.000 toneladas pueden ser sustituidas con aceite de palma. Entonces hay un gran potencial para poder aprovechar nuestro excedente y poderlo comercializar a un mejor precio, porque el mercado local sí puede pagar un mejor precio. El mercado internacional es el que nos ofrece los valores que ustedes nos han manifestado. Dentro de los productos de reconversión, que lo llaman ahora, para sustituir a la palma, en el caso ya de eliminarse, ayer decía el ministro inclusive el camote que se podía sembrar y que habría buen mercado para Europa. Puede ser una buena alternativa, pero no creo que podamos sustituir las 150.000 hectáreas de palma que se van a perder. No creo que haya ningún cultivo que pueda ocupar el espacio que está dejando la palma. Hay que pensar en la palma con otros cultivos, estoy de acuerdo. Decía inclusive plátano, sí, semilletas ahí, son muy buenas alternativas. Plantas reproducidas meristemáticamente. Sí, el consumo de plátano el local y el internacional está aumentando. A todos nos gustan nuestros patacones fritos en la mañana, nuestro verde asado. Boloncitos. Faltó el bolón ahora. Exactamente. Eso va a incentivar el consumo. Sí se puede trabajar con todos estos cultivos. Nosotros estamos convencidos que hay que asociar y complementar el cultivo de la palma con otras fuentes de ingresos, como son esta clase de cultivos. Pero pensé en plantas forestales también que se puede pensar, digamos. Son proyectos a largo futuro cercano, porque es un cultivo de largo plazo. Así es, necesitamos darle una alternativa al agricultor que le permite generar ingresos constantes y rápidos. La palma tenía esa bondad.
ingresos cada 15 días, cada 8 días. Eso es una ventaja del cultivo de la palma y por eso el agricultor fue muy agradecido con este cultivo. Los forestales son cultivos muy buenos, pero es una inversión a largo plazo porque no le genera ingresos al agricultor, sino hasta los 8 o 10 años que hacen los primeros raleos. Hay que buscar alternativas viables para solucionar el problema actual. Existen alternativas, hay que hacerlos complementariamente, pero no pensando en eliminar la palma, porque ese también fue uno de los mensajes del día de ayer, no era reactivación del sector palmero, sino eliminación del sector palmero. Creo que esto es contraproducente, se pueden hacer todas las actividades, pero sí definir realmente cuál es el hectareaje, cuál es la necesidad de la industria local para hacer las hectáreas de palma que se requieran. Si hacemos más palma de lo que hay que hacer, como fue este crecimiento desordenado que tuvimos en los últimos años, pues nosotros mismos vamos a propiciar de que haya un exceso de fruta y por lo tanto los precios van a bajar. Necesitamos organización por parte del Estado. ¿Cuántas hectáreas para palma? ¿Cuántas para banano? ¿Cuántas para frutales? ¿Cuántos para hortalizas? Eso es estrategia política, son decisiones políticas y son las que tiene que trabajar el Ministerio de Agricultura. Bueno, ayer fue una sensación ahí conocer de que directivos, dirigentes del Ministerio de Agricultura eran palmeros. O sea, hoy la oportunidad que están dentro de la cadena productiva y dentro del mando, como ministerios, diferentes instituciones, todos son palmeros. Sí, eso es una de las cosas buenas, ¿no? Hay que resaltar las cosas buenas y una de esas es que el equipo que tiene el ministro es un muy buen equipo formado con profesionales de trayectoria y específicamente en el cultivo de la palma. Tienen muy buenas intenciones, pero de las buenas intenciones a los hechos hay mucho que hacer. Yo realmente le veo con muchas complicaciones al ministro porque hay cosas que no se pueden hacer. El hecho de no decretar la declaratoria de emergencia es cuestión de recursos. El tema de la asistencia técnica a la palma o a los otros cultivos es cuestión de recursos, no existe el personal. Entonces es un tema que realmente no se pueden hacer por más buena voluntad que se tenga. Esperamos a que esta administración fije un plan, fije un proyecto a largo plazo y quede estable sin importar los funcionarios de turno que van cambiando cada cierto tiempo. Muy bien, el mensaje final que quiero ya para culminar esta gran entrevista. Agradecerles a ustedes por estar presente en todos los actos del sector palmicultor, en pensar siempre por los agricultores. Nosotros como gremio, como ANCUPA, es nuestra responsabilidad estar al lado de los agricultores, de los palmeros y siempre dándole la mejor alternativa, haciéndoles ver que hay que hacer las cosas de buena manera, que tienen que respaldar a su gremio y que todos unidos podemos salir adelante en esta difícil situación en la que nos ¿No se ha debilitado ANCUPA? ANCUPA está atravesando por una situación muy grave, al igual que los agricultores. Nosotros simplemente somos el reflejo de lo que está pasando en el campo. Pero vemos muchas oportunidades, vemos muchas cosas que hay que hacer. Podemos fortalecernos con nuestras acciones y es lo que queremos, ¿no? Queremos arrancar de cero con la convicción plena de que el agricultor apoye a ANCUPA porque está haciendo algo, no porque me dijeron o porque me obligaron. Que él vea, que él vea a su gremio y a su institución un apoyo, un aliado. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar en estos últimos tiempos. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer también al ingeniero Wilfredo Acosta.